Trabajo, Patricio Donoso. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto poder conversar con usted empezando esta semana. Ya se acaba enero, gracias a Dios, porque se me ha hecho eterno, Berito, pero hay temas muy importantes en el tema laboral que hay que tratar, y sin duda es el tema de la nueva ley laboral que, tengo entendido, ministro, tendrá de 60 a 90 días de debate público para que a la Asamblea llegue un proyecto fortalecido. Y es importante especificar que tanto los 13º y 4º, vacaciones y utilidades, fondos de reserva y afiliación social se mantendrán, son derechos que se mantendrán para todos los trabajadores. Esta nueva ley, en cambio, será para generar plazas de trabajo. Lo escuchamos, ministro. Su micrófono, ministro. Muchísimas gracias. Soy yo el agradecido por esta oportunidad de conversar con el país entero a través de I99. La resolución sobre el envío del proyecto de ley la tiene el presidente de la República. Él nos dirá en su momento cuál es el trámite adecuado para el tratamiento de este proyecto de ley. Pero en la parte conceptual, su lectura es la correcta. Todos los beneficios de los trabajadores se mantienen intactos, todos. El 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, la afiliación a la seguridad social. Lo que queremos es que aquellos que no tienen empleo, vale decir, aquellos que no tienen ni afiliación a la seguridad social, que no reciben 10º sueldos, 13º y 14º, no tienen fondos de reserva y viven en la informalidad o están subempleados o desempleados, tengan alguna oportunidad. Por eso es que el proyecto que se remitió el 24 de septiembre anterior a la legislatura, proyecto que abarcaba el tema tributario, el tema laboral y el tema productivo, se llamaba Proyecto de Ley de Oportunidades. Okay. Porque eso es lo que queremos generar. ¿Oportunidades para quiénes? Para aquellos que no tienen empleo. Y hay 5.650.000 trabajadores en potencia, pues son o forman parte de la población económicamente activa, que no tienen empleo. Y si no tienen ese día la chaucha o como llamamos los serranos, o ustedes el cachuelo, ustedes los costeños me refiero, el cachuelo, ese día o no comen o comen muy mal. De tal manera que esa es la parte conceptual del proyecto de ley, que los que no tienen derecho, el derecho al trabajo o no han gozado de ese derecho, lo empiecen a gozar, porque el derecho al trabajo, después del derecho a la vida, por supuesto, es el más importante. Y yo espero que el presidente de la República en su momento defina el proceder de este proyecto de ley, pero que por supuesto es una necesidad que tenemos de generar empleo. Sin embargo, debo decir con absoluta franqueza que el proceso de vacunación del gobierno del encuentro que lo lidera Guillermo Lasso ha producido ya 350.000 nuevos empleos en estos 7 meses y medio de gobierno. Y lo ha hecho por la seguridad jurídica que irradia un gobierno serio como el de Guillermo Lasso. Se lo ha logrado porque han habido medidas complementarias importantes. Y las digo, antes de que me hagan otra pregunta, las digo frontalmente. 1.700.000 ecuatorianos salieron de la central de riesgos y han podido, o pueden, o están en capacidad de reactivar su vida económica. Porque se han bajado o se han eliminado 667 partidas arancelarias que reactivan la economía. Porque el gobierno está empecinado en firmar acuerdos comerciales, y lo hace con acierto, sin duda, acuerdos comerciales con otros países del mundo. En los próximos días se firmará el acuerdo comercial con México, que a su vez procurará la posibilidad real de que el Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico. Esa apertura de mercados, esa apertura, lo que el presidente Lasso suele decir, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, ha hecho que se hayan generado 350.850 nuevas plazas de trabajo y empleo, y seguimos en ese empeño. Ministro, ese es el plan A que tiene el gobierno, pero vamos al plan B. ¿Qué pasa si no pasa esta nueva ley, la ley de oportunidades, como usted lo mencionó en la Asamblea Nacional? ¿Qué se puede dar? Bueno, en un país que tiene diversas fuerzas políticas, todo puede pasar, sin duda alguna, pero el plan del gobierno es lograr generar 2 millones de fuentes de trabajo y empleo. Ya lo ha logrado en cuanto a 350.000, como lo acabo de decir hace pocos minutos, y esperamos seguir reactivando la economía con
la vacunación, que es clave, más de 13 millones de ecuatorianos, ya tenemos las 2 dosis y creo que 2,5 millones las 3 dosis, es decir, la de refuerzo. Esto hace que se reactiven las actividades productivas y puedan generarse nuevas fuentes de trabajo y empleo. Más el hecho cierto de que se genera seguridad jurídica para que los emprendedores, empresarios, pequeños y medianos, básicamente las MIPYMES, contraten más gente. Se está haciendo una buena labor al respecto, pero ese es el plan A, aprobar esta ley. El mecanismo todavía está por ser definido por el propio presidente de la República, que es, sin duda, quien maneja la política laboral. Yo soy su secretario de Estado, vale decir su ministro, pero la política la maneja él y estamos a la expectativa de la decisión. Verónica Landeta con más preguntas. Así es, señor ministro de Trabajo, Patricio Donoso, un buen día, un buen inicio de semana. Muchos dicen que con reformas y con leyes no se genera trabajo. Y mi pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de esas reformas laborales? ¿En qué sentido van a ser orientadas para generar trabajo? Porque muchas personas consideran que la generación de trabajo se realiza obviamente con la inversión de un capital, de una acción de un empresario que obviamente pues pone ese esfuerzo y genera obviamente pues y abre las plazas de trabajo. ¿Cuál es la naturaleza de esas reformas laborales que nos certifiquen o que nos den la garantía de que sí se va a poder generar esas plazas de trabajo que ustedes han ofrecido en este gobierno del encuentro? Yo quisiera, base a su pregunta, a su inquietud periodística, aumentar algo más, en el sentido de que los empleos se generan por la seguridad jurídica que tienen los microempresarios, las MIPYMES. ¿Para qué? Para perder el miedo a incorporar nuevos trabajadores a sus nóminas. El momento en que las pequeñas empresas y medianas, que son quienes deben generar y generan de hecho fuentes de trabajo y empleo en mayor número, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, pierdan el miedo a incorporar, repito, nuevos trabajadores a su nómina. Así se genera empleo, con inversión, con seguridad jurídica, y su lectura es la correcta, con seguridad jurídica. Ahora, el proyecto de ley, en su momento el presidente nos dirá cuál es el camino expedito, establece nuevas regulaciones, por ejemplo, para los artesanos, que en vez de tener hasta un tope máximo de 20 operarios por taller artesanal para no perder su calidad de artesanos y los beneficios que esto significa, estamos sumando o aumentando a 48 operarios. Estamos dándoles un mejor tratamiento a la familia ecuatoriana a través de licencias de maternidad más amplios y licencia de lactancia más amplios. Estamos incorporando a los padres adoptivos, estamos incorporando a los padres en esto de las licencias para mantener a la familia unida y que, por supuesto, no se genere el absurdo del 35% de recargo cuando una mujer va pues, a dar a luz y se necesita en una determinada empresa, en un determinado negocio, el contratar a alguien perentoriamente, el absurdo del 35% de recargo. Esas cosas se eliminan. Estamos estableciendo que las utilidades nunca se perderán y que no es que irán a un saco allá en el IES, sino que se mantendrán en la empresa hasta que los ex trabajadores puedan cobrar esas utilidades a las cuales tienen derecho. Estamos estableciendo que las vacaciones no se pierdan nunca y se mantengan vivas en cuanto al cobro, si es que a menester, de esas utilidades en dinero efectivo. Por lo tanto, estamos estableciendo menos rigurosidad en el sistema de contratación para que se contrate más gente. Es que de eso se trata al final del día, que las empresas contraten más gente. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene una frase que la repito permanentemente y no me cansaré de hacerlo. El buen trabajador se pone la camiseta del empresario y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Ese ambiente amigable entre trabajadores y empleadores hace que las cosas caminen bien, a tal punto que con la seguridad jurídica que genera la credibilidad en el presidente Guillermo Lasso, ya tenemos 350.850 nuevas plazas de trabajo en los 7 meses de gobierno. Bueno, eso de la seguridad jurídica realmente es algo que definitivamente le va a dar mucha garantía a la persona que quiera invertir y obviamente generar la apertura de nuevas plazas de trabajo. Señor ministro, usted como conocedor del tema sabe muy bien que el COVID dejó a muchas empresas mutiladas y algunas cojas.
¿Usted ya ha logrado hacer el diagnóstico de las empresas que definitivamente cayeron en desgracia, se levantaron y obviamente hubo una afectación para sus trabajadores? Le pregunto esto porque para generar nuevas plazas de empleo se supone que la data estadística o ciertas casos o también la estadística de saber qué empresas fueron las que fracasaron es para poder tener una nueva data de cómo se empieza de nuevo, ¿no? Porque usted ya sabe muy bien el tema aquí en el país, cuando las empresas definitivamente pues desaparecen y no dieron más respuesta, lo único que hace es el trabajador seguir, obviamente, pues los trámites pertinentes, pero no hay una situación bastante clara. ¿Usted ha logrado determinar cuántas empresas definitivamente pues fracasaron en esto en el 2020 y que no han cerrado en buenos términos las situaciones que tenían contractuales con sus trabajadores? La ley de apoyo humanitario, que ha sido criticada por algunos, posibilitó que muchos sectores no quebrasen en forma total. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector turístico, al sector flores. Le doy el ejemplo. ¿Usted recuerda la frase "quédate en casa"? Esa era la frase al inicio del confinamiento, a partir del 19, me parece que fue 19 de marzo del 2020, y usted habla del 2020. El 2020 fue un año en el cual el axioma del Ecuador entero era "quédate en casa, quédate en casa". Y ese confinamiento tuvo como respuesta por parte de la Asamblea la ley de apoyo humanitario, que no es perfecta, pero sí logró establecer a través de jornadas parciales de trabajo, cuidar muchas fuentes de empleo, porque es evidente que durante el confinamiento, durante la época del quédate en casa, nadie paraba en un parador, nadie se hospedaba en un hotel, nadie viajaba a Galápagos, nadie ocupaba los restaurantes. Y esa forma del tratamiento de la ley de apoyo humanitario hizo que se salvasen muchas fuentes de trabajo y empleo. Otras se perdieron. Estadísticamente se han recuperado ya las fuentes de trabajo y empleo post pandemia, sin duda alguna. Pero evidentemente, y le doy otro ejemplo, la floricultura. Durante el confinamiento nadie podía cosechar, empacar, exportar, peor vender internamente una flor. Por lo tanto, valió la pena esa ley que muchos la critican. Pero por supuesto el Ministerio de Trabajo ha alentado a través del programa, la plataforma Encuentro Empleo, el activar por lo menos a 78,000 nuevas fuentes de trabajo y empleo con ese mecanismo, con el mecanismo de Encuentro Empleo y capacitación a través del Ministerio de Trabajo. Tenemos que reactivar la economía. Por eso es que y lo decimos reiterativamente, la vacunación de 9 millones de personas en 100 días fue clave para que se reactiven las actividades productivas y la gente pueda olvidar aquello de quédate en casa, que era absolutamente grave en cuanto al confinamiento que eso significó. Necesario, por cierto, porque la pandemia fue durísima en el año 2020. Lo fue también, por supuesto, en el 2021. Y ahora el Ministerio de Trabajo ha establecido en el COE nacional el hecho cierto de, a través de la semaforización, establecer el 50% de aforo para el sector público en cuanto a presencialidad y el 50% en cuanto a teletrabajo. En otras palabras, y con esto termino, el teletrabajo llegó para quedarse, y aun cuando venzamos a la pandemia, que ojalá lo logremos pronto a nivel planetario y por supuesto en el Ecuador, el teletrabajo ha llegado para quedarse y tenemos que aprender a vivir con esa forma dual de trabajo. Nos gusta tenerlo aquí en diálogo, así que la entrevista continúa, señor ministro de Trabajo, con Eduardo Mendoza. Oiga, no, sigue acá, ya pues ministro, pare la Wendy Verónica, ya pues ministro, haga el favor comandante, haga el favor, le vamos a mandar la factura. Sí, siga por favor, querido amigo. Patricio, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Gracias, Ramiro, el gusto es mío, por supuesto. El día viernes estaba aquí el ministro Bernal y yo le dije que si en el gabinete fuera un cuerpo humano, el ministerio de él sería el alma. Y si el Ministerio del Trabajo le pudiéramos poner también una característica del cuerpo humano, serían los músculos. Son los músculos de la patria y son los músculos que deben de darle fuerza a la economía.
hoy está remando en contra de la delincuencia, está remando en contra de una pandemia y está remando en contra de la torpeza de una clase política que no entiende que el verbo es cambiar. Remar en contra y usted tratando de remar en otro sentido nos lleva a una decisión. Cualquier reforma que se haga, que es necesaria, necesita un entorno político interesante e inteligente. Ya le preguntaron cuáles son las opciones. ¿No le parece que de una vez por todas hay que hacer una corrección? Porque yo he hablado con muchos empresarios y es el trabajo por horas que está denostado dentro de nuestra Constitución, directamente prohibido. ¿No le parece que hay que empezar de una vez por el tema angular, que es el que friega cualquier progreso que usted con muy buena intención quiera hacer? Tú mencionas, Ramiro, el rostro humano que debe tener toda nuestra actividad. Y ya que mencionaste la parte humana, menciona lo que le dijiste a Esteban Bernal, a quien estimo tanto, y hoy murió no sé si su padre o su madre, me acaban de informar, de Esteban Bernal. Le doy mi más sentido pésame y por supuesto un abrazo muy fraterno a mi buen amigo Esteban Bernal, ministro de Inclusión Social. Haciendo referencia, lo decías tú, Ramiro, el rostro humano que el gobierno de Lasso tiene ha hecho que, por ejemplo, se sube el salario básico unificado de 400 a 425, porque en pandemia quienes más sufrieron fueron los trabajadores. Volteo la página y contesto lo de las horas. El proyecto nuestro de ley establece, respetando las 40 horas semanales, establece la posibilidad real de que esas horas no sean necesariamente repartidas 8 horas diarias, porque es evidente, y no hay que ser ciegos frente a esto. Y digo, es evidente que un restaurante necesita más número de horas del viernes que el lunes, y hay muchos negocios que necesitan diferenciada ese reparto de las 40 horas semanales. El proyecto respeta las 40 horas semanales, pero puede distribuirlas en 6 días de la manera que le convenga al giro de negocio, precisamente para que los negocios ganen, y cuando los negocios ganan, los trabajadores tienen mayor estabilidad, el 15% del reparto de las utilidades y, por supuesto, el país entero gana, porque se pueden generar nuevas fuentes de trabajo y empleo. Por tanto, eso establece nuestro proyecto de ley, que en su momento el presidente reservará cuál es el camino a seguir, sin duda alguna. Esperemos. Démosle la bienvenida a nuestro compañero Javier Segarra, que está en plataforma, y Eduardo continúa con la entrevista. Patricio, siempre es un gusto, comandante, saludarte. Gracias, comandante. Hay un reclamo de algunos policías respecto a la homologación de sus sueldos, y esto está desde el año 2019. ¿Cómo va esto? Va muy bien, en el sentido de que el Ministerio de Finanzas emitió el 21, me parece que fue el 21 o el 26 de diciembre, el dictamen favorable presupuestario, y el Ministerio de Trabajo, en aplicación absoluta y estricta de la COESCOP, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, ha realizado o ha llevado adelante la homologación de los servidores de seguridad, como son policías y militares. Por lo tanto, va muy bien, ahí no hay ningún problema, la policía está tranquila y, por supuesto, se ha hecho justicia en aplicación de una ley. Está vigente desde 2017, eso hay que decirlo con absoluta sinceridad. Las leyes están ahí para ser aplicadas. En efecto, y me alegro mucho. Ahora, el presidente ha dicho claramente, y tú lo comentaste, porque hemos hablado de esto muchas veces, que vamos o que se va, primero viene la ley de inversiones que ha de venir, si no es esta semana, la otra. Hay mucho tipo de la gente está muy, digamos así, tiene muchos deseos de que vengan muchas leyes. Yo pienso que el hecho de sociabilizar la ley, primero, como tú bien comentabas, sociabilizar el tema de la ley laboral, así demore un poquito más o un poquito menos, va a quitarle o le va a dar una legitimidad mayor, porque es la sociedad en su conjunto, será la sociedad civil, la academia, el periodismo, las centrales sindicales, todos, podrá a esta ley
darle su apoyo y ver si hay puntos a favor y en contra. De esta forma, si hay un consenso mayor, así haya unos que estén en menor, tendrá legitimidad y podrá llevársela a la Asamblea. ¿Le ves a esto problema, Patricio Donoso? No, yo creo que concuerdo plenamente con tus aseveraciones y con tu criterio. Tú has utilizado el verbo sociabilizar y hago una pequeña digresión. El expresidente Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, dice que debe utilizarse la sociabilización de un proyecto de ley o de una idea, no socializar. Por eso lo dije, así es, hermano. No es ni fiesta ni un tema social, es sociabilizar. Sí, señor. Yo hizo el verbo sociabilizar y veo que tú también, me parece muy bien, porque eso es lo correcto, castizamente hablando. Vamos a lo segundo, al concepto. El sociabilizar un proyecto de ley es bueno porque se pueden recibir las opiniones de todos. Se puede recibir la opinión de ustedes, la prensa, los periodistas que le hacen tanto bien al país, se puede recibir la opinión de la academia, que es muy importante, la opinión de dirigentes sindicales y trabajadores en general, y también dirigentes empresariales y empresarios en general, y eso enriquece el proyecto para que vaya con mayor fortaleza a su tramitación. Yo concuerdo con eso, plenamente. Sin embargo, el presidente de la República es el que decidirá, él maneja la política laboral, yo soy su secretario de Estado, soy su ministro, pero él decidirá en qué momento esta sociabilización culmine con la entrega de un proyecto a la Asamblea o con el mecanismo que él lo resuelva. Pero es evidente que se necesita establecer una ley no tan rígida como el Código del Trabajo, que por supuesto se mantiene intacto para aquellos que Dios mediante tenemos empleo, con todos los derechos, como hablábamos al principio de esta entrevista, el derecho inalienable al 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación al Seguro Social. Pero queremos que aquellos que no tienen empleo también gocen de aquellos derechos. Perfectamente. Una rapidito y saludamos ya a Jaime Velázquez, que está en plataforma también, le vamos a pasar a Javier Segarra, pero tú hablaste, y estábamos todos aquí, tú hablaste el año pasado de buscar una especie de camino, déjame buscarlo, de un código transitorio o de dos códigos, ¿no? Alternativo. Pero eso fue rechazado. Sin embargo, es una propuesta fresca e interesante. Sobre todo, tú hablabas del teletrabajo. Hay actividades en las que se va a poder hacer, en otras no. En el nuestro es difícil, pero por ejemplo en contabilidad lo vas a poder hacer sin ningún problema, vas a poder tener haciéndolo de esa forma, etcétera. Entonces hay nuevas formas, hay nuevos trabajos, hay otras profesiones y oficios, pero hay una negación de parte de sectores ortodoxos, Patricio, que no es que no les quiere, no es que no lo entienden, porque sí lo entienden. El tema es que es un espacio de poder y en este espacio de poder ellos se mueven. Entonces tú sabes que romper eso es medio difícil. Así es. El teletrabajo, comandante Eduardo, amigo mío, llegó para quedarse. Guste o no guste, llegó para quedarse. Es más, en el primer mundo existía teletrabajo antes de la pandemia, antes del COVID, antes del confinamiento de marzo del 2020. Existía ya el teletrabajo, existe la telepsiquiatría, en fin, por darte simplemente un ejemplo. Pero el teletrabajo llegó para quedarse y hay actividades en que pueden desarrollarse a través del teletrabajo. Hay temas que se requieren la presencia del trabajador, pues, por supuesto. No puedes hacerte ver una carie con un médico dentista de manera virtual, tiene que vértelo presencialmente, ni tampoco te pueden arreglar tu vehículo mecánicamente hablando, me refiero, si no es con el trabajo presencial del maestro mecánico. Por tanto, las dos, ese sistema dual llegó para quedarse en el planeta Tierra para siempre, y el teletrabajo tiene que ser manejado inteligentemente. Nosotros en el proyecto de ley, ya que hablamos de él, establecemos que en el teletrabajo es el empleador el que deberá dotar de los equipos necesarios y la infraestructura para que el empleado, el trabajador, pueda realizar bien su labor. El teletrabajo es clave en momentos en que estamos viviendo todavía en pandemia. Es más, el COE nacional, del cual formamos parte los
algunos ministerios, estableció la semaforización. Y cuando el semáforo está en amarillo, que es el caso actual, en el 81% de los cantones de la República, se establece el 50% del aforo en las entidades públicas, porque se tiene que asegurar el buen servicio público al ciudadano. Por ello es que hay que saber conjugar inteligentemente el teletrabajo con el trabajo presencial. Javier Segarra, con la parte final del diálogo con el ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Gracias, Eduardo. Ministro, buenos días. Buenos días, Javier. Bienvenido. Una consulta. ¿La tasa de empleo ha crecido? ¿Se viene generando este empleo en el sentido de la desocupación que existe en el país? ¿Va generándose un poco más la posibilidad de obtener empleo? ¿Sí? Le voy a dar, Javier, y qué gusto verlo, prácticamente por ahora. Le voy a dar tres datos importantes. Se han generado 350.850 nuevas plazas de trabajo y empleo en estos primeros 7 meses de gobierno. En cuanto al desempleo, y creo que estamos contra el tiempo, en Guayaquil ha disminuido la tasa de desempleo en un 6% y en Quito ha disminuido la tasa de desempleo en un 3%. Por tanto, sí son cifras alentadoras, falta muchísimo por hacer, pero por supuesto hay que tener claro que seguimos con la pandemia sobre nosotros, sin duda alguna, pero la reactivación económica que generó el gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, a través de tener ya casi 13 millones y medio de ecuatorianos vacunados con 2 dosis y casi 2 millones y medio con el refuerzo, ha hecho que las actividades productivas se restablezcan y por supuesto se generen plazas de trabajo y empleo. Solo se genera empleo, como lo decíamos al inicio de la entrevista, con inversión, con seguridad jurídica y con un gobierno que atiende las necesidades de ambas partes, empleadores. Pero sí es básico la nueva normativa, ministro. La nueva normativa ayudará sin duda alguna. Y algo que me faltó decir hace pocos minutos en alguna inquietud que tenía, me parece que Ramiro, el hecho cierto de que nadie se asombre que exista una ley alternativa al Código del Trabajo. Este mismo momento existen 4 leyes laborales vigentes, que no se le asuste nadie. Existe la Ley Orgánica de Servicio Público, que norma el trabajo del empleado público, el propio Código del Trabajo, la Ley de los Artesanos, que también es laboral, por supuesto, la Ley de Justicia Laboral, aquella que la implementó el presidente Correa en abril del 2015, que de justicia no tiene nada, pero está vigente, aquella que le quitó el 40% del IES, recordará Javier, de tal manera que no hay problema en que tengamos una ley alternativa, como bien mencionaba Eduardo Mendoza hace pocos minutos, una ley alternativa menos rígida para generar fuentes de trabajo y empleo. Gracias, ministro, de mi parte. No sé si Jaime quiera... Quería agradecerle, mi querido ministro y comandante, mandarte un abrazo a la distancia, que tengas una buena semana, que te vaya bien y gracias por siempre concurrir acá al diálogo y ahí 99 TV y 99 FM 98.9 a ver todas las cosas que conversamos siempre. Un gran abrazo, comandante, que te vaya bien. Muchas gracias, comandante, yo soy siempre el agradecido. Muchísimas gracias.